creativo y cultural, transmitido en horario supervisado. Es una producción nacional de Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín. Sintonía 1420 AM presenta El arte de ser yo, con Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín. Buenas noches, bienvenido al arte de ser yo, un lienzo que te acerca a tu yo interior. En la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, y en los controles, nuestro operador, Wilfrido Murillo. En la producción y micrófonos, Luis Conbellas, Carlos Martín y este servidor que les habla, Eduardo Salazar, certificado de locución 32493. Gracias Eduardo, Carlos. Bueno, ya estamos dando inicio a nuestro segundo programa donde les vamos a traer unos temas interesantes. Así es, Luis, igualmente complacido de compartir micrófonos con ustedes y gracias Eduardo por este espacio donde vamos a compartir durante una hora un espacio para el bienestar, la salud y el crecimiento personal. Y bien amigos, ya estamos de vuelta en nuestro programa del arte de ser yo, un lienzo que te acerca a tu yo interior. Cuando son las 7:06 de la noche vamos a comenzar con todo el tema que hemos trabajado y preparado para compartir con ustedes esta hora de programación. Y bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestro editorial, que realmente es una lectura de un libro muy interesante que tomamos y que queremos compartir con ustedes. Este libro realmente se titula Constelaciones Familiares, es de Peter Burkin y dice así: un sistema está formado por partes que están interrelacionadas, de forma que cada una cumple una misión para otra. Es un conjunto de elementos en interacción dinámica que relacionados entre sí contribuyen a un determinado objetivo. Para comprenderlo, hay que ver el todo y no solo una parte. Así un hombre, yo, tú, cualquiera, no es solo un individuo, una entidad propia, sino que forma parte de unidades mayores, sistemas en los que participa, con los que interactúa y que influyen en él. Cuando en tu trabajo enferma tu colega, por ejemplo, te caes más trabajo, las fechas de vacaciones dependen de una planificación que coordina las vacaciones de los trabajadores con las necesidades de la empresa. Cuando por razones de macroeconomía el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, lo notas en el pago mensual de tu hipoteca. Si eres hincha de un club de fútbol que gana su partido, su victoria te hace sentir bien. Pero todos los sistemas en los que participamos, el que más nos influye es la familia. Yo me pregunto realmente por qué la familia es uno de los sistemas que más nos influye. ¿Cuán influyente podría ser el rol que juega cada uno de los integrantes de la familia e inclusive nuestro propio rol, esa interacción que hacemos con cada uno de ellos? ¿Y cuál es el nivel de influencia que tiene o impacto en nuestro día a día? Para profundizar en este tema y explorar todas estas interrogantes, hemos invitado al programa de hoy a Carlos Roa, quien además de ser ingeniero, también es consultor sistémico organizacional, maestro Reiki, sanador pránico y una carta bastante interesante de experiencia. Y bueno, está con nosotros el día de hoy. Carlos, bienvenido a nuestro programa del arte de ser yo. Hola, muchas gracias por esta invitación. La verdad que es siempre un placer compartir información con los amigos y por supuesto ahora con el público. Y bueno, estoy aquí para compartir esta ciencia que son las constelaciones organizacionales, que es una especialidad o ramificación de las constelaciones familiares, y es como tú acabas de comentar. Por eso es que decimos que la familia es todo. La familia es nuestro primer sistema, y de allí, de ese primer sistema, absorbemos prácticamente un 80% o más de la información que va a determinar mucho de nuestra vida.
Entonces, ¿por qué las constelaciones familiares y por qué luego constelaciones organizacionales? Porque ocurren muchas cosas. Ocurren lo que Bert Hellinger llama los desórdenes. Entonces, los desórdenes traen como consecuencia embrollos. Y entonces, a través de las constelaciones, estudiamos dónde se rompió ese orden. Porque Bert Hellinger habla de las órdenes del amor. Habla del el sentido de la pertenencia. Habla del dar y recibir, un equilibrio entre dar y recibir. Y habla también de que hay una prioridad a quien estuvo primero. Cuando mencionas Ben Hartley, ¿te refieres a quién realmente? ¿Quién es él? Bert Hellinger es un alemán. Él es filósofo, es teólogo y también es pedagogo. Él estudió varias, vamos a llamarlo, técnicas y ciencias, como por ejemplo él estudió psicodrama, estudió PNL, estudió la terapia familiar, estudió varias técnicas y con su experiencia él creó vamos a llamarlo nuevo método, que realmente es un aporte. O sea, realmente es una confluencia, por supuesto, con un aporte especial en el sentido de que introdujo el tema de la fenomenología. O sea, la fenomenología viene de lo que es la información que está presente en todos los sistemas. En todos los sistemas se transmite una información. Eso también tiene que ver, por ejemplo, cuando veíamos biología de octavo grado, las células, los sistemas biológicos, las especies. Entonces hay un tema de la fenomenología, están también las órdenes del amor que acabo de comentar, y también está el tema de lo que es la conciencia grupal. Claro, si son constelaciones familiares, hablamos de conciencia familiar. Si estamos en una empresa, entonces hablamos de la conciencia de la empresa. Entonces, estos tres factores que son las órdenes del amor, A ver, Carlos, fíjate tú. Bienvenido de nuevo. Ya Luis te dio la bienvenida, pero aquí yo te doy la bienvenida nuevamente al arte de ser yo. Cuando tú hablas y nos hablas aquí acerca de las órdenes del amor, ¿qué quieres decir con eso? Amplíanos un poquito para que nuestros radioescuchas entiendan qué es esto. Bueno, el primer principio o la primera orden es el de la pertenencia. O sea, todos pertenecen, todos tienen derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre cuando hacemos una constelación descubrimos que hay excluidos. Por ejemplo, estás en una empresa y entonces un empleado no se entera quiénes fueron los reales fundadores de la empresa. Porque los primeros socios o fundadores, bueno, en algún momento se separaron, entonces se fueron uno o dos o varios socios y fueron como olvidados. Entonces, esto quiere decir que siempre queda alguien por fuera dentro de esta orden del amor. Es cuando una persona se siente excluida o no parte o no integrante de este sistema porque no se le ha dado el valor o la importancia suficiente. ¿Podría ser algo así? Sí, es tal cual. Es el tema de darle ese valor, darle esa importancia que tuvo ese socio, y sobre todo cuando son socios fundadores. Entonces, por el motivo que sea que se fue, digamos que por las malas, aunque se haya ido en discusión o por un tema de ruptura no armónica, siempre hay que darle su puesto, su lugar, hay que darle ese reconocimiento. Entonces, cuando la persona se fue y no se le da ese reconocimiento a quien estuvo primero, entonces ahí ya hay un primer desequilibrio. Y podríamos decir un poco, Carlos, que entonces la persona que viene a ocupar el puesto o a reemplazar a esta persona carga un poco con el no haber sido despedido desde el amor o haber sido visto de una manera extraña dentro de la organización. Sobre todo no ser reconocido, creo yo, ¿no? Ahí está como un tema de reconocimiento y me llama la atención el tema porque me resalta bastante el hecho de que muchas veces hay personas que dentro de sus trabajos no se sienten reconocidos, lo suficientemente reconocidos y sienten que su trabajo no es visto por sus jefes quizás, ¿no? Entonces no sé si esto tenga también relación con el tema o guarde algún tipo de relación, que esto ya es parte de un sistema que la organización trae y arrastra como parte de esto que tiene que sanar. Sí, absolutamente. Y eso eso se puede repetir en el tiempo. O sea, porque más que la persona es el cargo. Cuando ese cargo no se reconoció, puede venir la persona que sea, con toda la preparación del mundo, con toda la experiencia del mundo,
y entonces va a repetir ese patrón de no reconocimiento. ¿Pero por qué? Porque esa primera persona que estuvo se fue y no se le da el lugar que le corresponde. O sea, esa honra a quien estuvo primero. Y ese es el primer orden o principio de las órdenes del amor. Ok, entonces, introduciendo el tema, creo que hay dos conceptos bastante importantes que deberíamos nosotros de aclarar, que es el de constelaciones y es el de sistemas, ¿no? O sea, ¿qué sería entonces un sistema trasladándolo al ambiente de una organización, al ambiente de la familia? ¿Y cómo es eso entonces luego de constelar ese sistema, no? Todo es un sistema. Ok. Solo que evidentemente la empresa es otro sistema. E incluso la empresa es un sistema más complicado todavía. ¿Por qué? Porque cada persona ya viene con su propia carga de su sistema familiar. Entonces allí se confluye en un sistema o en multisistemas, que puede ser una empresa de muchos departamentos. Allí también confluyen entonces los mini sistemas, visto desde el punto de vista empresarial, confluyen todos los mini sistemas de cada uno de los empleados. Entonces, el tema de constelar es también para descubrir información en lo que llamamos el campo fenomenológico a través de los campos morfogenéticos, ¿verdad? Entonces allí descubrimos una información, bien sea lo que le acabamos de comentar, podría ser una persona que fue excluida dentro de la empresa, o bien sea la posibilidad de que la persona está cargando con algo muy importante, muy fuerte en su propio sistema familiar. Entonces allí descubres la causa del por qué una persona no está dando el rendimiento que se le espera. Es importante esto que dices. Muchas veces entonces los sistemas se influyen por otros sistemas, es decir, el sistema organizacional puede estar influido también por un sistema familiar, o sea que las personas traen la propia carga del sistema del que vienen, ¿no? de su familia. Sí, sí. Y uno de los resultados de hacerse la constelación organizacional es tener esta información para saber qué es lo que realmente está ocurriendo y de las siguientes acciones, en el sentido de que esa persona, bien sea que decida, ok, voy a hacer la constelación familiar para yo resolver mi peso, mi carga que traigo, o voy a una psicoterapia con un psicólogo adecuado, ¿verdad? O con ayuda profesional, para que esa persona trabaje esa parte personal que le corresponde y que ahora a través de la constelación organizacional descubrió que le está afectando. O sea, es como ver lo que está debajo de la alfombra, eso que está oculto abajo de la alfombra, que lo ves pero no lo ves. Ok, qué interesante. Ese es el sentido de la constelación organizacional. Ok. Exacto, Carlos, es hacer conciencia. Fíjense, amigos, si quieren escribirnos y participar en el programa, recuerda que lo pueden hacer directamente a través de la página de la emisora www.sintonia1420.com, al igual que pudiesen escribirnos a nuestras redes sociales, @el arte de ser yo, pueden hacerlo a través de Instagram o de Twitter y podemos interactuar. De hecho, ya vemos que tenemos ciertas personas que están interactuando con nosotros. Zambrano, por ejemplo, nos dice muy interesante el tema porque cada persona es un mundo, incluyendo su familia, cómo afecta en las empresas y es así, es lo que estamos comentando, Carlos, que al final uno cuando trabaja en una organización también tiene su propio sistema familiar, viene con su historia tal vez, ¿no? Y la interacción que ha tenido con los distintos roles de su familia, y al final eso también te prepara para que en este mundo organizacional tú también sepas cómo te vas a interactuar. Ok, ¿no? fíjate que Zambrano nos formula aquí una pregunta. ¿Cómo se detecta? Yo también acá en la cabina estaba haciéndome la misma pregunta. ¿Cómo es esto, Carlos, cuando ustedes llegan a las empresas y tienen que detectar si el sistema familiar está afectando a la parte empresarial o cómo lo empresarial afecta al individuo? ¿Cómo hacen ustedes este diagnóstico y cómo abordan cuando están allí a nivel empresarial? Lo primero es que las constelaciones organizacionales se hacen con los directivos, los dueños, y con los gerentes, o sea, con los líderes, Okay. con los que tienen poder de decisión. Ese es el principio de la constelación organizacional. Entonces, se busca cuál es el tema. Siempre hay que buscar un tema en específico. La constelación, mientras más sencilla, más poderosa es. En el sentido de que hay que ir a lo puntual. Entonces, se hace una entrevista previa
el constelador comienza a preparar los elementos y hace la constelación. Y hacemos lo que se llama levantar el campo. En el campo se extrae cierta información. Luego de extraer esa información, entonces ahí se ve cuál es el embrollo. O sea, posiblemente cuáles son esas emociones que se están repitiendo, aquellos bloqueos que puedan haber, o posiblemente cuál es la orden del amor que se está rompiendo, o cuál es el posible patrón. También puede ser que salen en el tema de los excluidos, o también puede ser que entonces sale que es un tema familiar. O sea, no siempre el problema es un tema familiar. O sea, es una de las posibles opciones. ¿Bajo qué criterios seleccionan el tema trabajar en la empresa? Bueno, esa es la inquietud que plantea el directivo o el gerente. O sea, nace de una problemática, de una Exactamente. problemática que está dentro de la organización, me imagino. Sí, surge de una problemática. Mira, algo que no han podido solucionar ellos internamente, y bueno, por supuesto, buscan a un consultor sistémico organizacional, y entonces se hace una primera entrevista. Primero se hace una entrevista global en la que no se constela. Entonces en esa entrevista se habla, bueno, se le da la información al constelador sobre la empresa, cómo se constituyó, quiénes son los dueños, quiénes fueron los primeros dueños, todo esto. O sea, todo en general. Y ya después, a partir de la segunda entrevista o segunda reunión, es cuando se comienza a hacer la constelación. Y para darle un tip a estos empresarios que nos están escuchando, ¿el tema empresarial tiene que ser recurrente, cíclico, varias veces se repite, o no es necesario que sea de esta manera para constelar? Realmente no. Evidentemente te van a llamar casi que siempre de primero por un tema que se repite. O sea, como decir, un problema que lo han intentado por tantas formas diferentes y no lo han resuelto. También puede ser para algo nuevo, por ejemplo, como un nuevo producto, una nueva marca. O sea, determinar cuál es la marca más adecuada. O sea, el nombre, suponte varias opciones de nombre. Entonces tú puedes determinar cuál es la marca, el nombre de esa nueva marca o producto que más está en armonía con la empresa. Sí, por ejemplo, también para analizar nuevos proyectos también sirve. O sea, no es solamente para problemas del pasado, también te ayuda a como un primer paso hacia el futuro. Estas son las cosas que podemos decir que se logra o se consigue a través de la aplicación de las constelaciones sistémicas. Sí, y muchas más. Por ejemplo, también hay otra aplicación que es la de seleccionar personal. Especialmente cuando estamos hablando de los directivos, que son cargos sumamente importantes, la constelación organizacional también te ayuda a determinar cuál es la mejor opción de selección en los cargos directivos. Y también, bueno, en los ciertos cargos que en algún momento ya la persona corresponde pues cerrar el ciclo e irse de la empresa. También hay momentos en los que, aunque la persona lo haga bien y tenga años en la empresa, hay momentos en los que hay que determinar quién ya cerró ciclo y ya no está, digámoslo, conectado, aunque físicamente, emocionalmente y mentalmente sí lo está, ya realmente ya hizo lo que tenía que hacer y ya cerró su ciclo, y ya es bueno que haga un cierre de ciclo con la empresa. Y si nosotros estamos, por ejemplo, en una situación como esta, ¿no? A nivel organizacional, por ejemplo, y vamos a tomar una decisión, ¿qué nos hace a nosotros reconocer que deberíamos nosotros, para tomar esa decisión, ir a un proceso de constelación o no? Es decir, ¿cuál sería ese valor agregado que nos va a aclarar a nosotros decir, ok, vamos a constelar y tomemos una decisión bajo esta opción, o si de repente es algo personal, no directamente una decisión organizacional? Saber por qué vía irme para yo poder luego obtener una solución a lo que yo puedo estar sintiendo o teniendo en ese momento que quiera aclarar. La información que tenemos de la constelación organizacional proviene de lo que llamamos el campo morfogenético, que está ligado a lo que ya comenté, que es la conciencia de la empresa o el alma de la empresa. Entonces, como es una información que proviene de campos muy sutiles, superiores, ya es una información que está más allá de nuestra mente, de lo que es nuestro background. Entonces ya es una información que no es de, por ejemplo, que no viene de un gerente con 20 años o de un licenciado con tanta experiencia y tantos títulos, ¿verdad? Entonces esta información
sobrepasa todos esos diplomas y todos esos años de experiencia porque es una información fidedigna, porque viene de lo que es del alma de la empresa. Todo sistema tiene un alma. Entonces, en este caso, que es la empresa, tiene su alma. Entonces, esa información que obtenemos es 100% fidedigna. Es totalmente confiable. O sea, podemos decir, Carlos, que esta alma de la empresa queda impregnada o fijada en el momento que ella es creada con el fin por sus dueños iniciales de la empresa. Sí, tal cual. Esta alma de la empresa vamos a decirlo, se constituye, nace cuando la empresa es registrada. Que eso es un requisito muy importante para poder constelar a una organización o empresa, tiene que estar formalmente registrada. Puede ser una ONG, puede ser una institución pública, puede ser una privada, puede ser una asociación civil. El tema es que ya tiene que estar legalizada, que existan en términos legales. Entonces, a partir de ese día que se registra legalmente la organización, ya a partir de ese día se puede constelar. Ok. Bueno, en este momento vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar a Thalía y Maluma desde esa noche. Estamos de vuelta con El arte de ser yo, con Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín. Bien amigos, cuando son las 7:32 de la noche, estamos de vuelta con el programa del arte de ser yo, un lienzo que te acerca a tu yo interior, y estamos hablando con Carlos Roa sobre constelaciones sistémicas. Puntualmente estamos conversando ahorita la parte organizacional, que ha sido bastante interesante. De hecho, quería recordarles que si quieren escribirnos, pueden hacerlo a través de la página de la emisora, que es www.sintonia1420.com, al igual que pudiesen hacerlo a través de nuestras redes sociales, @elartedeseryo en Instagram y en Twitter también. Los teléfonos de la cabina es 264-1494 y 264-1619 si también desean llamarnos, y en línea hacer alguna pregunta incluso a nuestro experto el día de hoy. Consultando todos los comentarios que ya nos han hecho a través de la página. Paolo, que nos está escuchando, buenas noches. La familia influye para todo, por eso es importante interactuar correctamente para que no afecte. Me parece extraordinario el tema que van a tratar, extraordinario también para nosotros, Paolo, que nos estés escribiendo y nos estés sintonizando. Asimismo, también tenemos a Fina, que dice: yo tengo un compañero que siempre toma cualquier cosa para él como si lo estuvieran criticando. A veces es violento, otras encantador, le gusta llevar la contraria, pero en fin, no es mala gente, pero a veces mis compañeros y yo no lo entendemos. ¿Qué pudiésemos nosotros recomendarle a Fina tal vez para que en este caso pueda también extenderle una ayuda a este amigo que en ocasiones es violento, pero también es encantador? Bueno, allí sí es un poco más claro la necesidad de que esa persona, por supuesto, busque su ayuda profesional, ¿verdad? En un psicólogo, y complementariamente, pues, busque a un constelador familiar, o incluso hay psicólogos que están formados como consteladores familiares, ¿verdad? Para poder descubrir cuál es el patrón, cuál es la causa de ese comportamiento. Asimismo es, aun cuando esto lo está refiriendo Fina y quizás no es tanto una necesidad de la persona. Yo creo que la gente acude muchas veces a terapia o a consulta cuando siente que le aprieta el zapato, ¿verdad? Cuando se siente incómodo o siente que tiene un problema, ¿no? En este caso son los compañeros los que ven el problema que tiene él, pero quizás él no lo puede ver. Sí, así tal cual es. Que fíjate que también, Carlos, aquí un radio escucha que se llama Gustavo, dice que él tiene una empresa y que sus empleados tienden a mentirle en la empresa, y que ellos creen que él no se da cuenta que ellos mienten, y cuando cometen determinadas fallas y lo niegan. ¿Qué podemos sacar de allí eso de que los empleados mienten en la empresa y los dueños lo saben? Bueno, evidentemente, si no se hace la constelación, si no se abre el campo, no se determina exactamente cuál es el motivo. Igualmente, yo puedo sospechar que hubo alguna mentirita, aunque sea blanca, como decimos en criollo, ¿verdad?, entre los dueños
o en esos momentos cuando se estaba constituyendo. Son esas cosas que pasaron por debajo de la mesa, era una mentirita blanca. O tal vez algo que les generó desconfianza a los empleados. ¿Será que lo hayan tomado como esa mentirita blanca que comentas? Sí, también puede ser que algo que ocurrió, o sea, algo que ocurrió y los empleados se dieron cuenta que también que fue una mentira hacia ellos. Bueno, vamos a decirle a Gustavo que esté pendiente de tus números para que te contacte y haga su constelación. Sí, eso pueden ser varias cosas, solo que Ok. bueno, igual puede ser que venga de los mismos dueños, algo que ocurrió, una mentirita blanca, o algo de que se les ofreció en algún momento a los empleados y no se cumplió. Entonces, ahora los empleados están como ahí se rompió el equilibrio, entonces ahora los empleados están como con ese Con una comportamiento, actitud. Ok. como reclamando que se equilibre, pues. Hay que determinarlo. Vamos a dar un saludo a Cartagena, Colombia, a Camila, que nos está escuchando por allá. Gracias, Camila. Y Carlos, ¿cuáles serían tus números de contacto en caso tal, por ejemplo, que alguien quisiera poder hacer una intervención organizacionalmente o una persona que quiera trabajarse con esta metodología de constelaciones sistémicas? ¿Cuáles son tus contactos? Mi número de contacto es 0412-924-8851. Ese es mi número de teléfono y también es mi WhatsApp. Es preferible, claro, que primero me escriban por el WhatsApp y ya luego de allí, en el momento que estemos disponibles ambas personas, pues hablamos ya por teléfono, porque hay momentos en los que no puedo atender la llamada. Ok. Bien. Y ahora, traspolando este tema a nivel organizacional, ¿cómo es esto en las familias? Dijimos en un comienzo que la familia, de hecho, es el primer sistema que se constituye, ¿no? Luego de nuestro sistema, obviamente, biológico, ¿no? Pero tenemos una familia a la que pertenecemos inmediatamente en lo que llegamos a este mundo. ¿Cómo es la influencia que puede tener esta familia en nuestro actuar, en nuestro proceder, en las decisiones que tomamos? ¿Cómo es esto? Bueno, allí es bastante interesante porque uno de los temas más duros son las exclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hubo un excluido, por ejemplo, hubo un aborto, que nunca se mencionó, hubo, por ejemplo, un alcohólico, o una persona que robó, un asesinato, estos tipos de eventos que en algún momento ocurrieron y se trataron de ocultar, entonces la energía y la información del alma de la familia está reclamando una compensación, o sea, un reconocimiento. Mira, esta persona, este personaje estuvo en tal época de nuestra familia, hizo esto y ya. Y o sea, es lo que es. Y lo hizo y punto pelota. Entonces, el no darle ese reconocimiento, ese lugar a esa persona y comillas, olvidarla, el alma de la familia no lo olvida. Entonces, ¿qué pasa? Que viene un nuevo ser al mundo, un nuevo hijo, nueva hija, y resulta que viene y repite el patrón de este personaje excluido. ¿Por qué o para qué? Bueno, precisamente para mostrarlo que hay algo en el sistema que está descompensado. Entonces, ese comportamiento es una descompensación y a través de la constelación familiar se busca primero darle ese lugar, darle esa honra que hablábamos hace rato, reconocerlo y, por supuesto, abrazarlo y terminar de integrarlo y sanarlo, para que ya esta persona que estaba repitiendo el patrón, ya liberarse de ese patrón. Es una de las cosas muy comunes. Claro, estoy hablando de cosas que no sabemos por qué son, y más allá de eso, las más a las vistas, las que son más sencillas de identificar, son aquellos patrones de papá y mamá y de los abuelos. Es más directo porque estamos interactuando con ellos en nuestra propia vida. Entonces, conscientemente podemos saber, bueno, si estoy repitiendo un patrón de un tío y del tío abuelo, entonces igualmente ya lo tienes consciente y a través de la constelación familiar se busca la información más detallada y se hace a través de un anclaje, se hace la frase sanadora para que esta persona pueda liberarse de ese patrón que está repitiendo. Oye, fíjate qué interesante. Tú parte entonces de la aceptación del proceso de sanación, se da como parte de la aceptación de esto que estuvo oculto durante la familia
en décadas, años en la historia de la familia, quizás ni no décadas, en años de historia en la familia, cosas que de repente ni siquiera conoce la gente en algún momento porque fueron secretos de familia. Sí, así tal cual. Y hay otro tema muy importante que determinamos en las constelaciones familiares, que es el orden, ¿verdad? El orden en cuanto a quién estuvo primero tiene prioridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos, por ejemplo, cuando una pareja se separa, o sea, el papá, que por lo general el papá es el quien se va de casa. Entonces, si hay un hijo varón mayor o igualmente una hija, una chica que es la mayor, entonces inconscientemente ella intenta ocupar el lugar de papá. Entonces allí hay un desorden. Y entonces allí, si dependiendo de la magnitud de ese desorden, los otros hermanos, si también hay otros hermanos, también van a ir moviéndose de lugar. O sea, cada quien debe ocupar su rol. Si, por ejemplo, papá se fue físicamente porque se divorciaron papá y mamá, la energía de papá sigue estando dentro de la familia porque los hijos siguen teniendo igual a papá y mamá, que físicamente no está y va a ser otra vida en otro hogar, ok, está bien. Energéticamente y espiritualmente papá sigue estando. Entonces hay que tener claro eso de que los hijos no intenten ocupar ese rol, ese lugar de papá que se fue de casa. ¿Ok? Y esa ocupación del rol, yo creo que es incluso hasta involuntario en algunos casos, ¿no? En otros tal vez puede ser consciente, ¿no? De que, bueno, reconocen que ahora, no sé, hijo único varón o hijo mayor varón, asume entonces la responsabilidad, tanto económica como de soporte a su familia, por ser el varón ahora de la casa, por ejemplo. Pero a veces es consciente y otras veces involuntario, ¿no? Y muchas veces es impuesto, porque hasta la misma mamá le dice al niño, bueno, ahora tú, Joseito, ahora tú eres el hombre de la casa. Okay. Entonces, incluso muchas veces hasta es impuesto por la misma círculo familiar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que en un futuro, cuando ese niño crezca o esa niña crezca, porque también ocurre con las mujeres, cuando crezcan y posiblemente formen pareja, aunque igualmente formen pareja y aunque igualmente se lleguen a casar, realmente no están disponibles para ese matrimonio, porque su energía quedó pegada ya en aquel rol de haber ocupado el lugar de papá cuando papá y mamá se separaron. Entonces, igual puedes llegar a casarte y puedes llegar a tener hijos, solo que vas a tener inconvenientes importantes porque realmente internamente no está dispuesta la persona para este nuevo hogar. ¿Por qué? Porque ya había ocupado un lugar en ese hogar matriz que no le correspondía. ¿Ok? Entonces eso se ve, eso se ve en muchísimas constelaciones familiares. Claro, como ya les comenté, al levantar el campo, entonces se puede determinar con precisión y entonces se hace el anclaje sanador y entonces se restituye internamente en esta persona el orden. Evidentemente a nivel físico los otros familiares van a seguir iguales. El que he cambiado soy yo. El que ha cambiado el orden interno del sistema familiar he sido yo. Okay. En lo psicológico, Carlos, podríamos decir que esto actúa desde el inconsciente, todo esto fenomenológico que toma la persona energéticamente actúa desde el inconsciente. Sí, totalmente. Porque nosotros hablamos también en constelaciones de la lealtad y el amor inconsciente. Y entonces también muchos de nuestros patrones y hábitos de conducta tienen que ver con ese inconsciente, que por amor inconsciente, entonces yo estoy repitiendo patrones de papá, patrones de mamá y lo que acabo de comentar, bueno, más todavía si estás repitiendo un patrón de un ancestro que está excluido. Perfecto. Mira, Carlos, nosotros preparándonos para este tema, tengo una duda, porque al final el proceso, ¿cómo es el proceso cuando ya tienes al paciente? Entiendo que son sesiones grupales o es individual, o cómo es el abordaje de una sesión a nivel de una constelación familiar. Sí, existen esas dos modalidades, puede ser individual y también puede ser grupal. Cuando es grupal, se convoca un taller de 6 horas aproximadamente. Bien. Que hayan 8 o 10 personas o más, porque los mismos participantes que asisten van a ayudar a representar dentro del campo o dentro de esa energía del alma de la familia, van a ayudar a representar
los roles para ver qué está pasando en la interacción con los roles de la familia. Esto quiere decir que no necesariamente tienen que acudir con la familia para hacer una constelación. No, acude la persona que está interesada, la persona que hizo conciencia de que algo en su vida no está bien, o simplemente algo en la vida quiero mejorar, algo en la vida yo quiero cambiar. Y es como les acabo de comentar, voy yo solo, Carlos Roa, hago mi terapia de constelación, yo progresivamente voy ordenando mi sistema familiar interno. O sea, mis familiares van a seguir siendo las mismas personas y yo soy el que ha ido a la terapia y yo soy el que internamente va a hacer los cambios. Ok, Carlos, mira, estamos llegando al final con la entrevista. Muy interesante el tema que nos has traído para abordar en constelaciones sistémicas. Y en este momento, Carlos Martín, en su segmento Descubre tu cuerpo, va a hablarnos un poco de un tema que nos trajo preparados para hoy. Sí, en este segmento vamos a hablar del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que utiliza los gestos, las posturas y los movimientos, así como también el tono de la voz. Este conjunto de factores transmiten información acerca de lo que ocurre en nuestro mundo interno. Habla de las emociones, de los pensamientos que sentimos y de todo esto que nos ocurre en algún determinado momento. Este tipo de lenguaje suele darse de manera inconsciente, es decir, esto no nos damos cuenta muchas veces de lo que nosotros estamos expresando a través de nuestro cuerpo. Muchas veces el lenguaje corporal de una persona no corresponde con su lenguaje verbal. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que hay personas que te dicen estoy muy bien o me siento muy bien, pero su cara, sus gestos dicen otra cosa, como de que está triste o se siente mal. O personas que se sienten mal y realmente te están diciendo con una sonrisa en los labios que se siente mal. Entonces no corresponde, hay como una disociación entre lo que expresa con su cuerpo y lo que expresa a través de su verbatim, de su verbo. Sin embargo, no podemos tomar el idioma del cuerpo como una verdad absoluta, puesto que existen factores que pueden influir en este campo, como es el ambiente, ¿no? Muchas veces este ambiente puede influir en cómo la persona puede hacer estos cambios. Por eso nunca debemos llegar a una conclusión interpretando una única señal. Y la clave para aprender a leer el idioma del cuerpo está en la observación de un conjunto de señales que sean congruentes entre sí y descartar las posibles causas externas como son la temperatura, el ruido o el cansancio de la persona en determinado momento. Les voy a mencionar, por ejemplo, algunos significados de gestos que pueden darse en la cara por ser la cara, bueno, el espejo del alma, ¿no? y de lo que expresa. Muchas veces los niños cuando se tapan los ojos es porque quieren ocultarse ante una realidad y es como no querer ver o de querer desaparecer de esta realidad, ¿no? O se tapan la boca cuando no quieren hablar de un tema o de algo que sienten que deben comunicar. Esto también pasa en los adultos, solamente que en una forma disminuida porque ya el adulto pues ha aprendido dentro de sus roles y dentro de la sociedad pues a moverse con determinada manera. Tocarse la oreja, por ejemplo, puede ser inconscientemente un deseo de bloquear las palabras que se escuchan, o tocarse la nariz puede identificar como que está mintiendo, ya que a través de tocarse la nariz, en la nariz, cuando la persona miente, se liberan lo que se podría decir catecolaminas, ¿no? Catecolaminas, que son sustancias que se inflaman en el tejido interno de la nariz y que pueden causar un picor. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando una persona está hablando con nosotros y se está rascando la nariz porque puede ser que esté diciéndonos alguna mentira. Claro, descartando siempre este tema del factor ambiental. Rascarse el cuello puede ser también una señal de incertidumbre y llevarse el dedo a la boca puede significar una necesidad de tranquilizarse o una inseguridad en sí mismo. Bueno, dicho todo esto y conociendo así un poquito más de lo que es el cuerpo y el lenguaje de nuestro cuerpo, ahora les voy a poner con Luis para que nos hable un poquito de lo que es la salud o la actualidad. Ok, vamos a repetir en este momento los números de teléfono de Carlos Roa para las constelaciones sistémicas, el 0412
924-8851. Bien. Bien, vamos a ir a un corte musical en este momento. Vamos a poner Gloria Estefan. Bueno, de regreso para despedir El arte de ser yo, un lienzo que te acerca a tu yo interior. Le damos las gracias a Carlos Roa por haber asistido al programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes y encantado de haber compartido con ustedes esta noche y con el público un poco más de esta información del tema de hoy. Le damos las gracias a la participación en el chat de la emisora, a toda la gente que estuvo escuchándonos. Y despedimos en la dirección general de la emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles nuestro operador Wilfrido Murillo y en la producción y micrófonos Luis Conbellas. Carlos Martín y Eduardo Salazar, certificado de locución 32493. Muchas gracias y hasta el próximo jueves a las 7 de la noche. Sintonía 1420 AM presentó El arte de ser yo, con Eduardo Francisco Salazar y Carlos Francisco Martín.